Precisamente nos encontramos aquí en la Plaza de Juli. Hoy es el día Machacmara. Así se comparte. Machacmara, ¿no? ¿Alguna palabrita, por favor? No quieren hablar, ¿no? A ver, Machacmara, ¿no? A ver, algunas palabritas, a ver, Machacmara. Año Nuevo Andino, ¿no? Es que suma guaguita que milita na cajuali, suma chiqui poneo hichuro. Juli marcanja. Cupana caja. A ver, arhat oñan gilata churo ja. Machacmara satacha, a ver, con una sutima. Nana, ¿cómo se tatúa? Una sutima. Pablo Mamani Choque. Ya, una runa que se arhat ahora churo, Machacmara chajay, aymara nakan. Ay, kami ang chiches na balik uchi hakantas na kami pinang mga chitik panan mga katat simanan mga katayato. Siya balik suma chitik kisaraw ka. Muchas gracias. Kasumo. Machacmara ko panagawa churo wali sumpin mang tasop sipi kamao, ¿no? Debe ser profesora, ¿no? Arusa para el mundo, a ver. Buenas tardes, buenos días. Hoy es Año Nuevo Andino. Algunas palabras, por favor. Antemano agradecer la presencia de ustedes que nos están apoyando para poder difundir esta tradición tan hermosa que es el Año Nuevo Andino. El agradecimiento a la Pachamama por todos los frutos que nos brindan, como puede ver aquí. Es una tradición que no debe desaparecer y se debe preservar. Y una forma muy buena para poder preservarla es que los niños sean partícipes de ellos y en ellos, en su memoria, queda esta tradición. Esa es su cultura, ¿no? Muy bien, y hoy se celebra no solamente aquí en Juli, en todas partes, en todo el país, inclusive en todo el continente, ¿no? Sí, incluso el día de hoy en la ciudad de La Paz, me imagino, en Copacabana. Tenemos ahí también hay una estructura de piedra por donde ingresan los primeros rayos del sol. Por eso es que se dice el Año Nuevo Andino. Muy bien, acá faltaría Huifala, ¿no? Porque nuestro emblema, ¿no? Faltaría Huifala, ¿no? De todas maneras. Sí, ¿no? Porque en algún momento también al Huifala lo han dicho mantel de chifa, algún congresista, ¿no? Entonces, sí, pues, usted es la profesora Janet, ¿no? ¿De la institución educativa? De Glorioso 890. 890, aquí en Juli. Así se disfruta, así la población conmemora, celebra Año Nuevo Andino, Machacmara. Así están las cosas. Muy bien, nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad a través de Arusa para el Mundo. Muy bien, ahí está Juli. Ustedes pueden ver. Aquí está. En horas de la mañana también habíamos visto alcalde, el Malco también promoviendo. De la región de Puno. Ahí está, el profesor también está muy alegre con sus alumnos. Ellos llevan cultura, su origen, su papa natural, su comida natural. Y al propósito, profesor, ¿cuál es alguna opinión? Porque el Congreso de la República quiere desaparecer la agricultura natural, quieren ahora semillas transgénicos. ¿Alguna palabra, profesor? Ellos pueden desaparecer todo, pero nuestra cultura no lo pueden hacer. Ellos que sigan comiendo faisán, comida reciclada, pero nosotros siempre vamos a ir por lo primero, que es lo natural. Lo de nuestra tierra. Muy Así bien. es. Profesor, ¿su nombre, por favor? Juan Carlos Miranda. Muy bien. Ese es mi mensaje para los congresistas que supuestamente están gobernándonos. Muy bien. Profesor, aquí siempre teniendo cosas claras. Muy bien, nos despedimos ahora sí. Hasta la próxima oportunidad. Ahora sí nos vamos. Pero nos olvidamos de la chichita, esa chichita, porque la población ya no debería consumir cerveza, porque eso es fabricado por las grandes corporaciones. Esto es nuestra chicha natural, ¿no? A ver, la chichita, a ver, alguna palabra, por favor. Bueno, en esta oportunidad solo decirles, ¿no? que puedan venir, ¿no? A visitarnos en un 21 de junio por esta zona. Porque a Juli, ¿no? A Juli, a la ciudad de Juli, para que pueda ver también nuestras costumbres, nuestras tradiciones que tenemos, el Año Nuevo Andino, que nosotros valoramos mucho a lo que es nuestra tierra, ¿no? Nuestra Pachamama, más que todo, que nos da la comida, el alimento, ¿no? Nuestra papita, tenemos todos nuestros productos. Entonces, esa es nuestra riqueza, ¿no? Nuestra riqueza que tenemos, entonces nosotros de esa manera nos alimentamos, ¿no? Naturalmente, ¿no? Naturalmente, y por eso en esta oportunidad hemos hecho la chicha de quinoa, que usted mismo pueda degustar. A ver, muy bien, acá me está imitando la profesora. Mira cómo yo disfruto, mira, ay, mire, ay, qué rico, mira. Chicha de quinoa. Gracias, profesora. Hasta la próximo año entonces. Ya. Jalaya.